asamblea. Como todos saben, ahí, ¿verdad? La pantalla tiene lo que es el título de este mensaje por la tarde, que sin duda, ¿verdad? Como siempre la palabra de Dios traerá gran bendición a lo que es nuestra vida. Pero no antes, ¿verdad? Como siempre, ponernos en oración para que Dios bendiga su mensaje. Oremos. Padre, gracias una vez más, como siempre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Le damos las gracias de permitirnos reunirnos como sus hijos para una vez más, Señor, como siempre, pedirle, bendiga su palabra expuesta en esta hermosa tarde mediante este mensaje. Permítanos, Señor, sobre todo poderle glorificar a través de nuestro diario vivir. Y como siempre, todo esto se lo pediremos y le daremos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, miren, quiero invitarles a abrir sus Biblias. Hoy no traemos muchos textos, ¿verdad?, diapositivas. En el libro de Génesis, en el capítulo 13, versos del 8 al 13, ahí tenemos, ¿verdad?, lo que es un poco sobre lo que es la historia de Lot. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 13, verso del 8 al 13, dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, le diría Abraham a Lot, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y miren a continuación, y Lot alzó, dice Lot, sus ojos, ¿verdad?, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, dice las Escrituras, ¿verdad?, en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Miren, mis hermanos, como siempre, ¿verdad?, vamos a encontrar la palabra de Dios, familias, ¿verdad?, que nos van a dar lecciones de fe. Y esta tarde noche no va a ser la excepción, ¿verdad? También hay lecciones de amor, lecciones de obediencia, tales como la familia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, la familia de Abraham, la familia de Samuel, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una gran listado, ¿verdad?, de ejemplos. Pero hoy, miren, nada más hablaremos, ¿verdad?, de una manera en especial de una familia que nos da grandes lecciones, de lo que muchas situaciones que no se deberían de dar en una familia cristiana. En eso está enfocada lo que es esta prédica. Muchas familias, al verlas, quiero que sepan por fuera, en apariencia parecen muy buenas, muy prósperas e incluso muy felices, pero al visitarlos, al tener, ¿verdad?, una relación cercana, conocerlos más a fondo, nos damos cuenta que la realidad pues es completamente, ¿verdad?, otra, contraria a lo que a veces vemos nuestros ojos.
Igualmente, la familia, miren, de Lot, aparentemente, las escrituras, ¿verdad?, nos podrían arrojar un poco, ¿verdad? Ellos estaban muy bien en la llanura, ¿verdad?, del Jordán. Podríamos incluso decir, ¿verdad?, que en su momento la familia de Lot era una familia próspera. Podríamos decir, ¿verdad?, a nuestro juicio, una familia bendecida, ¿por qué no decirlo? Pero tal vez si lo hubiéramos visitado, ¿verdad?, nos hubiéramos dado cuenta de la gran realidad por la cual estos hombres, ¿verdad?, junto con la familia, este hombre Lot, ¿verdad?, vivía en Sodoma y Gomorra. Así que en esta tarde-noche, mire, pues haremos una visita de una manera espiritual, ¿verdad?, a la familia de Lot, para que aprendamos, como mencionaba hace unos momentos, ¿verdad?, lecciones de ellas, ¿verdad?, de cosas que no nosotros debemos, ¿verdad?, de evitar, para no llevar así, podríamos decirlo, ¿verdad?, de una manera espiritual, alegóricamente, llevar a nuestras familias a Sodoma y a Gomorra. Miren, allí en el verso 10, ahorita acabamos de dar lectura para ir al primer punto, dice la escritura, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella, dice, era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, dice, Lot escogió para sí, como mencionamos, toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron del uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, ¿verdad?, en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. ¿Qué podríamos aprender de este primer texto? Ahí, la siguiente diapositiva, miren, tenemos el primer punto. Una familia, ¿verdad?, con los ojos puestos en lo material. Miren, qué gran importancia, ¿verdad? La primera lección, ¿verdad?, para nosotros podría ser: ten cuidado, ¿no?, lo que miras. Al observar la tierra de Lot, miren lo que vio, ¿verdad? Él vio la llanura del Jordán, exquisita, hermosa, ¿verdad? Una gran diferencia si analizamos el texto en completo, el diálogo, ¿verdad?, completo de cómo actuó incluso nuestro padre Abraham. Lot, en lugar de, como Abraham, de haber sido un hombre espiritual, de seguir el propósito divino de nuestro Dios, mire, este hombre inmediatamente, sus ojos, ¿verdad?, las cosas materiales, las cosas que presenta a veces el mundo, pues inmediatamente lo traicionó. Él miró, ¿verdad?, una tierra muy fértil, una tierra de abundancia, pero sobre todo, óiganlo bien, con el peligro de estar muy cerca de las ciudades llenas de perdición, que es Sodoma y Gomorra. Miren, Lot no llevó a su familia de una sola vez, o sea, no se fueron inmediatamente, óiganlo bien, a internarse por completo, ¿no? Sino que primeramente, dice, ¿no?, empezaron así de lejecitos, dice la escritura, ¿no? Sino que, o sea, Lot se fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta que llegó a Sodoma, dice la escritura, donde hombres, ¿verdad?, había hombres peligrosos, hombres que continuamente, ¿verdad?, en lugar de glorificar a Dios, de servir a Dios, de adorar a Dios, de amar a Dios, ¿verdad?,
eran todo lo contrario. Y quiero que sepan que en la actualidad muchas familias, incluso cristianas, somos como la de Lot. Ponemos nuestros ojos en la abundancia de lo material y sin pensar en muchas de las ocasiones el costo que esto implica. La verdad. Por eso dice un proverbio, ¿verdad? Allá en las bocas de Salomón, un hombre sabio, en el capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y como número uno, qué importante es, ¿verdad? La familia de Lot, miren, pusieron inmediatamente ellos, al igual, ¿verdad? Que su guía espiritual, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Sobrino, que anduvo por años con nuestro padre Abraham, cómo se equivocó en tomar una decisión, oiganlo bien, que afectó, todos sabemos, muchos de nosotros hemos conocido esta historia de Lot, ¿verdad? De Sodoma y de Gomorra, su familia, su esposa, cómo se convirtió, ¿verdad? En una estatua de sal, etcétera, etcétera. Pero veamos, o sea, de una manera, ¿verdad?, minuciosa, porque Dios nos ha dejado todo este ejemplo, todo esto notoriamente a través de la historia, para que usted y yo, óigalo bien, aprendamos cómo debemos de conducirnos como hijos, como cabeza del hogar, ¿verdad?, tomando las mejores decisiones a través de la palabra de Dios. Y ahorita les mencionaba, el Lot, miren, en lugar de seguir el ejemplo, ¿verdad?, porque Lot incluso fue un hombre muy bendecido, créanlo. Cuando él sale de Egipto, sale igual de bendecido que nuestro padre Abraham. Sale con muchas cosas, ¿verdad?, materiales él. Pero aún así, no había satisfacción en él. Que inmediatamente, ¿verdad?, cuando se le presenta, no dice yo, allí voy. O sea, no me importa que sea una ciudad peligrosa, no me importa, yo me voy para allá. Y eso es una de las cosas, hermanos, que Dios nos deja a ti y a mí en esta hermosa, ¿verdad?, enseñanza, de que debemos de tener cuidado con nuestros ojos, con lo que deseamos, con las cosas incluso, ¿verdad?, que dejamos que nos influencien en las maneras de tomar las decisiones de nuestra vida. Yo creo que todos estamos aquí verdaderamente porque anhelamos lo que es la vida eterna. Y es un buen propósito, pero todo este propósito, óiganlo bien, muchas veces se ve de una manera afectado por la manera, ¿verdad?, que a veces el enemigo nos seduce. Recuerden que en una ocasión, ¿verdad?, en la tentación de Jesús allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el Señor le mostró todos los reinos. Recuerden, o sea, trató de seducirlo a través de la vista, de los ojos, de las cosas materiales. Si tú, ¿verdad?, postrado, mira, todo te lo voy a dar. Y muchas veces nosotros, hermanos, cometemos esos errores. Como familias enteras. Y el día de mañana pasado, ¿qué es lo que pasa? Vienen lo que son las consecuencias. Miren, para muchas familias, ¿verdad?, como de Lot, hoy en la actualidad, o sea, todo es trabajo, todo es trabajo. Negocio, diversión incluso. Y muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa en la actualidad en la iglesia contemporánea? No vemos que nos estamos yendo poco a poco, jalando incluso, ¿verdad?, a nuestra familia, arrastrando a nuestra familia a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? La estamos poco a poco incluso alejando de nuestro Dios. Y esto, hermanos, muchas veces, como yo ahorita mencionaba, a veces queremos incluso secularizar demasiado a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que yo digo con secularizar demasiado a nuestros hijos? Con llenarlos de tantas cosas, óiganlo, de tantas actividades, que cada vez más, ¿verdad? Está bien que usted los prepare para la vida, para ser hombres exitosos en el ámbito laboral, pero usted no lo está haciendo, no lo está preparando tampoco en un ámbito, ¿verdad?, para ser un hombre exitoso espiritualmente. Y lo seculariza.
lo lleva demasiado a las cosas materiales, a prepararse, pero sabe que allá el mundo no lo va a preparar a su hijo, a su familia, para cuando haya una turbulencia o cuando haya un fracaso. Sabe que allá no lo prepara. Por eso es importante que nosotros, óiganlo bien, sepamos medir nuestra distancia, sepamos, óiganlo bien, establecer un límite, que muchas veces ese límite nosotros, incluso como cabezas del hogar, a veces subestimamos esos límites, no midiendo los que son las consecuencias. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, me imagino que Lot, él ni por la mente se le ocurrió, ¿verdad?, que su familia pasara por una circunstancia tan difícil por la que vivieron ellos. Ninguno, yo creo, de ellos imaginaron. Sus siervos, sus consiervos, porque él llevaba, óiganlo bien, llevaba bastante personas a su cargo cuando se separa de nuestro padre Abraham. Era un hombre adinerado, acomodado, Lot. Pero aún así, miren, después de andar detrás de la bendición de Dios, ¿verdad?, yéndole bien a este hombre, aprendiendo lecciones del padre de la fe, se equivocó en tomar una decisión. Y es muy importante, hermanos, que nosotros, pues, ¿verdad?, también de igual manera tengamos cuidado en qué estamos poniendo nuestros ojos. Porque dice, ¿verdad?, y ahí estará nuestro corazón. La palabra de Dios por eso nos dice, ¿verdad?, hagan tesoros en el reino, ¿verdad?, donde nada los puede ahí hurtar, donde nada ahí los puede enmojecer, donde nada ahí, ¿verdad?, les puede pasar, dice el Señor, allá en el reino. Porque todo lo de aquí, dice el Señor, todo lo de aquí verdaderamente es pasajero, pero lo de arriba es eterno. Y ahí mismo en el capítulo, si usted se va a un capítulo más adelante, ahora en el capítulo 19, verso 1, miren, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, llegaron pues los dos ángeles, dice, ¿verdad?, a Sodoma a la caída de la tarde, miren. Y dice la escritura, y Lot, dice, estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo Lot, se levantó inmediatamente, ¿verdad?, a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Como punto número 2, mira, ahí adelante, Ángel, por favor, da un clic más adelante. Podríamos encontrar una segunda enseñanza que la familia de Lot nos podría dar a usted y a mí. Una familia acomodada a vivir de lejos de nuestro Dios. Una familia acomodada a vivirle de lejos de Dios. Ya miren aquí en este punto de la escritura, ya miren, había pasado ya algo de tiempo. Ya Lot, poco a poco, ¿verdad?, él había ido internándose hasta Sodoma y Gomorra, hasta que llegó y ya él se estableció allí, ¿no? Ya Lot incluso se mantenía sin ningún problema, podríamos decirlo, en Sodoma. Le voy a decir ahorita por qué. Porque estaba, dice, a la puerta de la ciudad, dice. Y esta costumbre, óigalo bien, es que es donde las personas, ¿verdad?, en la antigüedad, las personas influyentes de la ciudad podían hacer eso. Por eso es que este hombre estaba sentado. Ya Lot incluso no tenía ningún problema para estar en medio, óigalo bien, de la perdición en esa ciudad. Ya Lot, para él era algo ya normal ver el pecado, cómo transitaba en la calle, la inmoralidad de las personas. Ya para él ya era algo normal. Y él se sentaba afuera a estar contemplando. Y muchos de nosotros somos algo muy parecidos a Lot. Cuando poco a poco, ¿verdad?, nos vamos alejando de la iglesia y de Dios y nos vamos acomodando a vivir lejos de Él. Mire cuántas personas incluso venir a los domingos.
Personas que se dicen que son creyentes, e incluso personas que se dicen que son familias cristianas. Incluso, ¿verdad? Ellos ya no les da ningún pendiente, ¿verdad? El domingo quedarse a dormir, hasta incluso, ¿verdad? Ya muy entrada la mañana, 10, 11, ¿verdad? Y siguiéndole, ¿verdad? Como si no hubiera ningún compromiso con Dios. Y esto, hermanos, es lo que nos enseña la familia de Lot. Que muy fácil, cuando empezamos, ¿verdad?, a no establecer esos retos, muy fácil nos acomodamos a un estilo de vida, óiganlo bien, del cual nos ha costado mucho salir, principalmente a Cristo Jesús. Porque la verdad, ni a ti ni a mí nos ha costado ni siquiera una gota de sangre el salir de ese mundo a este mundo de gloria, de luz, al cual nos ha traído Cristo Jesús. Y esto es lo que pasa. No establecemos esos límites, nos acomodamos, nos hace muy fácil, ¿verdad? Vivir de lejos, ya no venir a las reuniones, y luego ya ni siquiera, ¿verdad? Nuestra conciencia nos redarguye, incluso optamos por salir en la tarde al parque a dar la vuelta, cuando es el día del Señor. Ya es una mente, óiganlo bien, que se empieza de una manera a cauterizar, óiganlo bien. Y cuando hablamos de cauterizar, es una mente que se empieza a quemar, a destruir. Y en esas condiciones estaba Lot. Ya él ya se sentaba como algo normal, como algo, ¿verdad?, prestigioso, porque era un hombre acomodado, un hombre, ¿verdad?, que tenía la manera, y él se sentaba a las puertas de su casa, ¿verdad?, a ver todo el desgarriar. Por eso qué importante es que usted y yo sepamos, óigalo bien, establecer esos límites, no basados en nuestra sabiduría, no basado en nuestra experiencia, basado en la sabiduría de Dios, en la experiencia incluso de este pueblo de Israel. Una nación, no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una familia, estamos hablando de miles de familias que Dios nos ha dejado como un ejemplo, para ti, para mí, para que no tengamos, ¿verdad?, el día de mañana pasado, situaciones difíciles, adversas, que nos puedan de una manera, ¿verdad?, lamentar. Imagínense, o sea, vino una destrucción tremenda para este hombre. Ahí mismo, miren, en Génesis, ahora en el capítulo mismo, estamos en el 19, pero versos 4 al 8, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero antes que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, dice, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, ¿verdad?, y cerró inmediatamente tras de sí, ¿verdad?, la puerta de su casa. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, dice. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, les dijo inmediatamente. Y miren la mentalidad de Lot. Miren la mentalidad de un padre, de una cabeza de hogar. No han conocido varón. Os la sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron, ¿verdad?, a la sombra de mi tejado. Y muy bien podríamos decir ahí como un tercer punto. Dale un clic, hijo, por favor, más adelante. Podríamos, fácil, ¿verdad?, tener una lección, ¿verdad?, que era una familia que prefiere quedar bien con otros, menos con su propia familia. Y de esto hay mucho en la iglesia. Miren, vemos, los ángeles visitaron a Lot. No tenemos ninguna duda que eran hombres de Dios, estos ángeles. Y como era lo que es la costumbre, ¿verdad?, de esa época,
era una bendición, óigalo bien, el poder, el hospedarlos. Por eso es que cuando él los mira, inmediatamente se percata tan simplemente por su semblante, por su manera de vestir, o sea, inmediatamente él identificó, estos son hombres de Dios, dijo. Por eso es que se levanta de la puerta y sale corriendo, ¿verdad?, para recibirlos. Y inmediatamente él se postra, dice. Él reconoce que eran enviados de Dios. Y de igual manera, ¿verdad?, para él era un privilegio recibir a estos visitantes. Era tan grande, me imagino, el grado de compromiso por parte de él, o sea, el compromiso que sentía Lot, ¿no?, como hospitalario, ¿no?, como anfitrión con sus invitados. Miren, que prefirió entregar a sus hijos vírgenes. Esto es lo que dice la Escritura. Entregar a sus hijas vírgenes para ser violadas, a sacar a lo que eran sus visitantes. Que para bendición de Lot, ¿verdad?, sí eran ángeles. Pero también cuántas familias hoy en día, óigalo bien, también menciono una vez más, somos como Lot. Estamos dispuestos a entregar a nuestra propia familia con tal de quedar bien con otros, con el amigo, con el jefe, incluso estamos dispuestos a incomodar a la familia, a hacer sufrir incluso a la familia, para quedar bien incluso con el amigo, como yo ahorita lo mencionaba. Y cuando estamos hablando de familia, estamos hablando, ¿verdad?, de que muchas veces como hijos en una familia no nos importa la familia. Lo que me importa es quedar bien con el amigo, con el patrón, con mi empleador, ¿verdad? O como padre, muchas veces, o sea, no me importa lo que es la integridad de mi familia, ¿verdad? En el ámbito, ¿verdad?, de que yo debo, como cabeza, velar por ella. Lot, miren, no hizo esto. Lot inmediatamente, ¿verdad?, en lugar de defender su familia, ¿qué es lo que él hizo? Inmediatamente, ¿verdad?, para proteger a los enviados de Dios, él estuvo dispuesto. O sea, la pregunta es, ¿tendrían algún valor sus hijas para Lot? Hagámonos esta pregunta. Y es una pregunta que muy bien, ¿verdad?, incluso nos podríamos hacer en lo personal nosotros. En ocasiones yo he comentado que a veces el estar liderando una iglesia, óigalo bien, a veces quedamos tanto también con la iglesia que perjudicamos la familia, que afectamos la familia, descuidamos la familia. Pero la familia, óigalo bien, es primero que la iglesia. Y no me malinterpreten. Sí, todos sabemos, ¿verdad?, que para nosotros primeramente es Dios. Pero en segundo, óigalo bien, nuestra responsabilidad es velar por el bienestar de nuestra familia. Y muchas veces nosotros de una manera, pues, ¿verdad?, podemos incluso afectarla. Yo conozco muchas familias afectadas. Aquí miren, psicológicamente, espiritualmente. ¿Y todo por qué? Porque a veces no hemos sido buenas cabezas. No hemos protegido con la palabra de Dios, con el poder de Dios, ¿verdad?, de una manera correcta lo que es nuestra familia. Así que en esta noche dice Dios, ¿verdad?, primeramente es la familia, cuídala, valórala. Es una bendición que yo te he dado, es una bendición que incluso el día de mañana pasado, que está en mi presencia, te voy a pedir cuentas por ella. Y miren, una gran verdad, jóvenes, uno como se conduce como hijo en una familia,
Muchas veces de las personas que llevamos a casa, o usted, cabeza del hogar, principal responsable, sabe que muchas de las personas que llevamos a la casa y que queremos quedar bien con ellas, saben que no son ángeles. No. A diferencia de Lot, bueno, para él era una bendición, eran ángeles. Pero muchas de las personas, tal vez si no decirlo así, ¿verdad? La mayoría de las personas que nosotros llevamos y a veces queremos quedar bien con ellas, o sea, ni siquiera glorifican a Dios, no temen a Dios, no aman a Dios, no buscan a Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, como dice, ¿verdad?, el primer punto, debemos de una manera, ¿verdad?, ser responsables como familias completas. Si usted tiene el privilegio de tener a su papá, a su mamá, defienda su hogar, defienda su familia. Si usted, ¿verdad?, tiene el privilegio de tener hijos, defiéndalos. Porque el enemigo, óigalo bien, no va de una manera a jugar, a querer destruirle, como lo hizo con la familia de Lot. Miren ahí más adelantito, ahora versos 12 y 14 del capítulo 19 de Génesis. Dicen, ¿verdad? Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos. O sea, le estaban diciendo los ángeles, para que me entiendan, ¿no?, a Lot: tienes aquí, cuando ya le dijeron, ¿sabes qué? Mira, viene la destrucción, se está volcando una trifulca fuera de tu casa, tienes a más personas aquí. Le preguntaban: ¿tienes a alguno más, yernos, a tus hijos, a tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Dice: sácalo inmediatamente, le dijeron los varones, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ello ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado, dice, para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, ¿verdad?, y lo que habían de tomar, o sea, a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y miren a continuación: mas pareció a sus yernos como que se burlaba, como que Lot estaba loco. Hay un cuarto punto, un clic, por favor. Podremos ver, ¿verdad?, una enseñanza, una familia sin autoridad de buen testimonio. Y wow, esto, como diríamos, ¿verdad?, el testimonio como familia, el testimonio como cabeza. Miren, Lot trató de predicarles a sus yernos sobre la inminente destrucción, ¿verdad?, para todas estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Trató de hablarles del juicio de Dios sobre esa ciudad. Pero ¿qué pasó? No le creyeron. Se burlaron de él. Lo tomaron por loco. Y hágase esta pregunta: ¿por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Miren, a cuántos de nosotros, incluso, ¿verdad?, nadie incluso de nuestra familia, ¿verdad?, nos hace caso de los consejos e invitaciones que le hacemos para acercarse al Señor y a la iglesia. Miren qué importante también es meditar en esto. El testimonio, óigalo bien, va a arrasar más que cualquier palabra, que cualquier invitación. El testimonio. Aquí vemos a una familia sin autoridad, óiganlo bien. O sea, Lot no era una persona que podía influenciar su entorno ahí. O sea, sus yernos. No tuvo la capacidad de influenciar. Y la pregunta era: ¿por qué? Y ahorita mencionaba, él se sentaba y miraba y todo como si normal, ¿verdad?, en la vida. Por eso es que lo tomaron como loco.
Y muchas veces nosotros, óiganlo bien, queremos ir de una manera, ¿verdad?, como va caminando el mundo. Por eso a la hora que queremos exhortar, oiga, mijito, no hagas esto, se burla su hijo de usted. Pero si tú lo haces, si tú andas en esto, tú andas en aquello, en lo otro, o sea, ¿con qué autoridad moral vienes a quererme exhortar a mí? Eso es lo que pasa. Y Dios no quiere, óiganlo bien, que nosotros no seamos personas, que no seamos personas de autoridad, que no seamos familias de autoridad. Dios quiere que seamos familia de autoridad. Pero para esto, hermanos, tenemos que tener, pues, ¿verdad?, la influencia del Espíritu en nuestra vida, para que nos santifique, para que nos dé la fortaleza, para poder establecer esos límites, óiganlo bien. Porque si no, al rato, ¿qué es lo que va a pensar tu familia, tus hijos, tu entorno? Tú estás loco, estás mal, tú eres un fanático. Mira cómo vives. Tú no me muestras a Cristo con tu manera de vivir. Y por eso a veces, ¿verdad?, decimos, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no viene el vecino? ¿Por qué no viene el del trabajo? Por nuestra manera, hermanos. El testimonio que estamos dando. Es importante analizarlo. Incluso, ¿verdad?, ¿cuántas de nuestra familia no vienen? ¿Por qué? Dios quiere que seamos luz. Yo la otra vez mencionaba el tener el privilegio, dígalo bien, de que usted sea nombrado como luz por nuestro Señor. Es que usted debe ser un líder. Óiganlo bien. Y un líder tiene la capacidad de influenciar en los demás para bien, para glorificar a Dios, para que las personas se acerquen a Dios y no lo contrario. Y ahí mismo, miren, último punto, en Génesis capítulo 19, verso 17, dice la palabra de Dios: y cuando lo hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no miras atrás ni pares en toda esta llanura, escapa, dice, al monte, no sea que perezcas. Y lo dice el verso 24 y 26, ahí mismo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, dice, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió, dice la Escritura, como una estatua, ¿verdad?, de sal. La última enseñanza que nos da la historia, ¿verdad?, aquí sobre la familia de Lot. Miren, una familia, ¿verdad?, con personas que siempre miran hacia atrás. ¿Y era cómo perjudica eso? El relacionarnos con personas que siempre miran hacia atrás nos puede poner en un grave conflicto. Incluso decirlo de esta manera, muchas, incluso familias dentro de la iglesia, viendo hacia atrás. Yo en la mañana mencionaba un poco de esto, añorando, ¿verdad?, así como añoraba la esclavitud los hebreos cuando salieron de Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí? Ya estamos hartos de este pan tan liviano, les mencionaba la mañana. Mejor estábamos allá. Y saben que muchas veces nos rodeamos de este tipo de personas que incluso constantemente nos están recordando, ¿verdad?, la diversión, lo mundano, lo que no glorifica a Dios. Y miren, ayunar, hermanos, es recordar con pena la pérdida de una persona o cosa muy querida. Destrucción.
Y a nosotros de igual manera se nos dice, ¿verdad? Ni fluctuar, o sea, es bueno en el camino del Señor, o sea, ni mucho menos retroceder, porque esto dice, ¿verdad? El Señor no agradará a mi alma, dice el Señor. Y como decimos vulgarmente, para atrás ni siquiera para agarrar vuelo hay que voltear. Puro para adelante, ¿verdad? Y muchas familias vivimos al igual que incluso la esposa de Lot, siempre viendo hacia atrás, siempre recordando nuestra vida en el mundo, las reuniones, los bailes con la familia, los traguitos de la Navidad, ¿verdad? Las salidas, ¿verdad? A las playas en domingos, etcétera, etcétera. Y muchos andamos aquí, por eso a veces venimos a la fuerza a la iglesia. A veces, ¿verdad? No hemos encontrado tampoco el propósito de Dios en el reino, porque todavía andamos volteando hacia atrás, hacia ese mundo que el Señor ya nos sacó. Que el Señor ya nos libertó de esa esclavitud a la cual pertenecíamos. Pero ahí estamos como el pueblo de Israel queriendo volver. Por eso yo mencionaba en la mañana mencionaba, ¿verdad? Que muchos por eso estamos frustrados, estamos enojados, estamos cansados. Mencionaba en la mañana. Porque seguimos viendo hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que no glorificaba el Señor. Y para todos nosotros, hermanos, el poner la mirada en Cristo Jesús, óigalo bien, o sea, el poner nuestros ojos en esta salvación tan grande, es poner, óigalo bien, la salvación, ¿verdad? Poner los ojos en esta salvación de vida eterna. Y eso es lo que nos quiere el Señor, no viendo para atrás. Así que cuidemos, hermanos, nuestra familia, ¿verdad? De cómo, incluso con quién nos juntamos, porque mire, tarde o temprano, óigalo bien, va a terminar perjudicando, así como pasó con la familia de Lot. Así que, ¿cómo podríamos, verdad, de vivir nosotros de una manera constante? Ahí me gustaría que vayan todos a Filipenses. Ahí tenemos una sugerencia, ¿verdad? De un hombre que ya está con Dios, de un hombre, ¿verdad? Que él ya tiene de una manera su corona, de una manera, ¿verdad? Asegurada, esa morada que el Señor fue a preparar al reino celestial. O sea, miren, el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 13 decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo, dice él, ya alcanzado. Yo no pretendo, dice, haber ya concluido con mi trayectoria aquí en el reino de los cielos. O sea, yo todavía tengo muchas cosas por qué, ¿verdad? Esforzarme, por qué de una manera, ¿verdad? Trabajar en el reino de Dios para glorificarle, para enaltecer a nuestro Dios. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? De una manera, o sea, concéntrense en eso, ¿verdad? O sea, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, o sea, déjenlo, porque lo que quedó atrás, o sea, eso no va a ser eterno. Son las palabras del apóstol Pablo. Y él decía, ¿verdad? Y yo, dice, me extiendo a lo que está delante. Esta debe ser la mentalidad de todo hijo de Dios, de todo creyente, de toda familia que se dice ser creyente, óigalo bien, debe de ser: nosotros vamos hacia adelante, porque para atrás ni siquiera, óiganlo bien, para agarrar vuelo, ¿verdad? Y esta es la manera, hermanos, que nosotros, pues, de una manera podremos tomar buenas decisiones, como familia, como cabeza, como autoridad, como hijos de Dios. Así que, una vez más, ¿verdad? Tenemos una gran lección de esta familia. Muchas veces nada más contamos de una manera textual, no, pues sí, quemó el Señor ahí, pero no nos detenemos de una manera, ¿verdad?, minuciosa. ¿Por qué aconteció esto? ¿Cuál fue la conducta de ellos? ¿Qué ganaron? ¿Qué perdieron? Y todos sabemos, hermanos, que Lot lo perdió todo desafortunadamente. Así que, mi hermano, solamente me queda, ¿verdad?, una vez más que Dios bendiga tu vida,
Que Dios te dé la capacidad, la sabiduría, ¿verdad? Para siempre que seas una cabeza de hogar conforme al diseño y el propósito del reino de nuestro Dios. Y que sea tu familia, ¿verdad? También de igual manera una familia. Eso es mi deseo del corazón. Que tu familia de igual manera te apoye en este camino, ¿verdad? Porque qué hermoso es que toda la familia entera, ¿verdad?, llegue completa a esa eternidad a la cual el Señor nos ha llamado. Así que, una vez más, que el Señor bendiga su palabra. Gracias por su atención y que Dios me bendiga.